Semanas atrás, que el Calderón rememoró el duro momento que vivió cuando sus padres discutían su custodia legal. Palabras entregadas a una revista nacional en donde mostró su descontento, específicamente en el episodio relacionado con la ex jueza Sonia Navarro, quien para la polola de Pangal habría faltado la confidencia del caso. A nadie le importaba la edad que uno tuviera. Una vez se pidieron ciertas pericias psicológicas y al pasar unos días, la jueza Sonia Navarro va al programa En Portada a discutir sobre mi examen psicológico, porque había tenido acceso a la información. Hoy eso jamás pasaría. Hoy jamás un juez publicaría un documento al que tuvo acceso en el ejercicio de sus funciones. ¡Jamás! Tras esto, Sonia Navarro tuvo su derecho a réplica en el mismo medio donde se realizó la entrevista a Raquelita para desmentir los dichos de la futura abogada. La entrevistada tiene una confusión espacio-temporal, ya que mi episódica aparición en el programa En Portada ocurrió el año 2012, cuando ella tenía 22 años y no 12, como asevera, y ya no era juez, más de 3 años. El año 2003, cuando era juez del primer juzgado civil, conocí denuncias cruzadas de supuesta violencia intrafamiliar de sus progenitores, y mi intervención con la menor solo se limitó a una entrevista personal, para el efecto de preguntarle algo específico. Pero esta polémica no queda hasta ahí, pues al baile ingresó un tercero, nada menos que el propio Hernán Calderón, quien como buen padre sale en defensa de su hija. Y eso sí yo respaldo plenamente lo dicho por mi hija, en el sentido que me parece absolutamente impropio que un magistrado de la República, aunque sea ex magistrado, haga uso de información reservada de partes en un juicio de violencia intrafamiliar psicológica, que además son reservados. Pero lo más increíble es que ella misma dictó la sentencia rechazando ambas denuncias porque no eran constitutivas del delito de violencia intrafamiliar psicológica. Pero el problema es que Raquel Calderón lo que reclama es que una persona que ejerciendo la judicatura en su calidad de jueza toma conocimiento de una declaración de una menor que a esa fecha sí tenía 12 años, Raquel Calderón, y tenía la exposición que ella señala en la entrevista, esta jueza cometa la infidencia, por decirlo menos, de ir a un programa de espectáculo y referirse a ese tema. Que es que para Calderón, padre, sus hijos son lo primero. Es por esto que no dudó ni un segundo para salir a defender a su retoña. Uno siempre quiere defender a un hijo y con mayor razón a una hija por un tema de género, pero yo creo que afortunadamente hoy día quien no necesita que nadie la defienda. La razón por la que yo accedí a hacer esta nota es porque por lo menos yo quiero respaldar plenamente lo que ha dicho mi hija. Este no es un tema de si la periodista dijo que era un juicio de cuidado personal o era un juicio de violencia intrafamiliar psicológica. Aquí el tema de fondo y la crítica que ha hecho responsablemente Raquel Calderón es con respecto a la actitud, al actuar de una ex jueza de la República, que yo en lo personal respaldo plenamente a mi hija y encuentro extremadamente grave el actuar de doña Sonia Navarro. Por lo demás se lo representé en su momento de forma instantánea, porque yo salí al aire en ese programa con un contacto telefónico donde la emplacé y la representé y donde ella claramente estableció que en realidad no había sido su intención. Hernán Calderón sacó las garras e inmediatamente alzó la voz para defender aquel de las duras críticas realizadas por la ex jueza Sonia Navarro, demostrando que no hay mejor abogado que los propios padres. ¿Y a ti te han defendido tus papás de alguna situación que les parece injusta? Él no habla mucho con la prensa, menos de espectáculo, pero acá dice, ¿sabes qué? Yo quiero validar los dichos de mi hija, principalmente cuando ella dice que una ex fiscal se mete y tiene acceso a información privilegiada para hablarlo en un programa de espectáculo. Una ex jueza. Jueza. Ex jueza. Horrible lo encuentro. Horrible, ¿no es Horrible. cierto, Cata? Terrible. Bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí encuentro toda la razón que Hernán vaya y salga a defender a su hija. Yo haría exactamente lo mismo. Y qué feo que una jueza se meta y tenga información privilegiada y la ocupe. Eso me parece, pero ya de una falta de ética impresionante. Pero en su momento ellos podrían haber tomado acciones legales, ¿o no, Michael, con respecto a este tema? Siendo que él es abogado. Una jueza puede darse de baja por esto. Por ejemplo, a ver, ellos lo que ella dicen, no era y en la entrevista de Raquel Calderón ella dice que Sonia Navarro habría contado en este programa En Portada de unas pericias psicológicas que le habrían realizado a Raquel Calderón.
Sonia Navarro en su declaración, que ella emite una declaración en la revista Ya, ¿cierto? En la misma revista donde sale esta entrevista aquí el Calderón, ella dice: primero, la entrevista tiene una confusión espacio-temporal, ya que mi episódica aparición en el programa En Portada ocurrió el año 2012, cuando ella tenía 22 años y no 12, como asevera, y yo ya no era juez, más de 3 años. El año 2003, y acá habla justamente de ese tema psicológico, el año 2003, cuando era juez del primer juzgado civil, conocí denuncias cruzadas de supuesta supuesta violencia intrafamiliar de sus progenitores. Y mi intervención con la menor solo se limitó a una entrevista personal, para el solo efecto de preguntarle algo específico, pues había sido aludida. Jamás se le practicó pericia alguna, porque como juez civil no estaba dentro de la esfera de mi competencia. Bueno, ahí hay una aclaración, hay que contarle al público que aparece una columna, digamos, en una parte que es el derecho a réplica, que cualquier persona puede tener en un medio de comunicación si es, digamos, vulnerada. Claro, lo que pasa es que ahí como que aparece aclarar, ¿no? Como que cuando ella dio esas declaraciones, que el Calderón hubiese sido menor de edad y como que había sido unos días después, y eso no fue exactamente así, hubo así casi 10 años de diferencia entre una cosa y la otra. Lo que a uno le puede parecer bien o mal que es Sonia, que es ex jueza, digamos, haya salido diciendo esas cosas, pero claro, es verdad que dentro de la entrevista pareciera como si ella hubiese hablado así a los días, ¿cachai? Como que daba esa impresión, de hecho un poco lo que dice Kel, y que ella hubiese tenido 12 años en ese momento. Pero lo grave es, así. pero yo encuentro que es igual de grave. Sí, yo estoy de acuerdo eso con es la distinto. Kel. Ella está haciendo, yo también puedo estar de acuerdo con Kel en su apreciación final, digamos, pero lo que está aclarando Sonia es otra cosa, lo que yo estoy diciendo. Claro. Pero eso no la quita no, de la culpabilidad. temporalidad. Yo siento que en cierta forma, aunque ella haya sido ex jueza, es como que fuera un psicólogo y yo hiciera una terapia. Y en el tiempo yo me retiré, ya no soy psicóloga, pero revelo, por ejemplo, antecedentes, que yo estuve con la Cata y revelo sus antecedentes. Aunque yo sea ex psicóloga, tengo que mantener mi ética y no revelar estos antecedentes. Y en eso estoy de acuerdo con Kel Calderón. Claro. Y con Hernán, que es lo que sale él diciendo finalmente. Oye, pasó en un momento con María Luisa Cordero, ¿se acuerdan? El antecedentes médicos.